Buenos días, queridos hermanos. Dios le bendiga a todos. Damos gracias al Señor por otra oportunidad más que nos da para servirle y para compartir su bendita palabra. Gloria a Dios, porque aquí nos tiene y nos permite abrir esas benditas páginas y cada vez aprender de Él. Hoy queremos hablar sobre un tema bien importante y que lo encontramos en Hebreos 12, del 1 al 3. Tema conocido, pero que es importante recordar lo que nos dice la palabra de Dios. Como dice el apóstol, no me canso de repetiros las mismas cosas. Y es que es necesario, para el ser humano es necesario repetirle muchas cosas de la palabra de Dios. Para nosotros es necesario repetir pasajes de la Biblia porque es necesario que lo tengamos en el corazón y no en la mente. Y que vivamos por la palabra de Dios. Hebreos 12, del 1 al 3 dice lo siguiente. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y el 4 nos dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. O sea que tenemos que resistir mucho más, nos dice ahí el último versículo. No hemos hecho lo suficiente, diría yo en mis propias palabras. Esta gran nube de testigos que se refiere el versículo 1, está hablando de los héroes de la fe. Estos héroes mencionados en el capítulo 11, su fidelidad es un testimonio, un estímulo para nosotros. No luchamos solos. La lucha del cristiano no es fácil, pero no luchamos solos. Ni somos los primeros en luchar con los problemas que afrontamos. Esta gran nube de testigos nos habla de personajes que ya corrieron la carrera. Ya ellos han participado en la carrera y han ganado. Y sus testimonios son importantes para nosotros porque nos anima a seguir corriendo para ganar. Qué legado tan inspirador el que tenemos. Cuando hablamos de estos héroes de la fe, leemos en la Biblia lo que hizo cada uno de ellos. Nos debe animar a seguir adelante. Dice la palabra de Dios ahí en Hebreos 11, versículo 3, por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y cuando nosotros hablamos del testimonio que alcanzaron los antiguos, nos ponemos a pensar en personajes como Abel, como Enoc, como Noé, como Abraham, como Moisés y otros hombres que nos dejaron un buen testimonio, que ya corrieron la carrera que estamos corriendo nosotros. No hemos logrado nada. Apenas estamos en la carrera, pero tenemos una meta en común todos: la vida eterna en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. Ellos alcanzaron buen testimonio porque perseveraron a pesar de todas las situaciones que ellos tenían. Guerras, hambrunas, situaciones difíciles entre sus familias. Y tanto que podemos ver en estos héroes de la fe, que son testigos, son testimonios que están ahí escritos en las páginas sagradas de la Biblia, que nos ayudan a tener ánimo para seguir adelante. Pero dice el versículo
1 aquí en su parte B, que tenemos que despojarnos de todo peso. Y esto es importante. Nosotros, si queremos correr la carrera como debemos correrla, tenemos que pensar, por ejemplo, en un atleta. Cuando corre, se pone la ropa más liviana que pueda y los calzados más livianos. Tiene que despojarse de peso. Nosotros tenemos que despojarnos de cosas que nos afectan, que influyen en nuestra vida, influyen en nuestra carrera de la fe. Quizás no estemos hablando de pecado, pero hay cosas que a todos nosotros nos afectan. Aún familiares, aún el celular. Le dedicamos tanto tiempo al celular que nos olvidamos de dedicarle tiempo a la palabra de Dios. La televisión. Nos sentamos a ver televisión por horas y luego no tenemos tiempo para leer la Biblia. Son cosas que nos afectan la carrera. La internet. Muchas hermanas y hermanos que les encanta sentarse a ver una novela, pero no hay tiempo para la Biblia, no hay tiempo para orar, para estar en comunión íntima con Dios. Esas son cosas que tenemos que despojarnos de ellas para dedicar nuestras vidas íntegras a una comunión íntima con el Señor. Si queremos correr bien, despojémonos de estas cosas. Pero la parte C del versículo 1 de Hebreos 12 dice, y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ya nos despojamos de las cosas esas que nos afectan, pero dice también del pecado que nos asedia. Si queremos correr una buena carrera de la fe, hay que quitar el pecado. Hay que apartarse de la vida pecaminosa que afecta nuestras vidas y nuestra relación con el Señor. Hay que dejar morir lo terrenal, dice allá en Colosenses 3:5, dejad morir pues lo terrenal que hay en vosotros. Y comienza a mencionar una serie de pecados. Y luego dice en el versículo 10 al 12, y vestíos de Jesucristo. O sea, deje la vida de pecado y vístase de santidad para que usted lleve una carrera que le lleve a la victoria. La vida cristiana implica un trabajo arduo. Nadie dijo que esto es fácil. Requiere poner a un lado todo lo que ponga en peligro nuestra relación con el Señor. Y se lo repito, la vida cristiana no es fácil, pero requiere poner a un lado todo lo que afecta o lo que ponga en peligro nuestra relación con el Señor. Correr con paciencia es hacer frente al pecado en el poder del Espíritu Santo. La vida cristiana es difícil, pero agradable, porque tenemos un resultado de victoria cuando estemos junto con el Señor en el cielo. Para vivir con eficacia esta vida, debemos fijar, dice el versículo 2, puestos los ojos en Jesús. Si queremos desarrollar una buena carrera cristiana, debemos poner nuestros ojos, fijar nuestra mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe. Recuerda, el capítulo 11 habla todo sobre la fe de estos hombres, pero nosotros, la iglesia, tiene que fijar sus ojos en Cristo para correr con eficacia. Titubeamos si quitamos la mirada de Él. Titubeamos y fallamos si quitamos la mirada de Cristo y nos miramos a nosotros mismos. Muchos cristianos hacen esto. Fallamos si ponemos la mirada en las circunstancias que nos rodean, en vez de mantener nuestra mirada puesta en Cristo. Nunca quite su mirada del Señor.
No importa qué suceda. ¿Recuerda Pedro cuando caminó sobre las aguas? Apenas él quitó la mirada de Cristo, ya se estaba hundiendo. Por eso Cristo le dijo después, hombre de poca fe. Nuestra mirada debe estar puesta en el Señor siempre. Muchos han logrado vencer en circunstancias difíciles. Versículo 3 nos dice allí, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta el desmayar. El sufrimiento es el campo de adiestramiento para alcanzar la madurez cristiana. Sí, hermano. Queremos salir huyendo cuando estamos en situaciones de sufrimiento, de problemas, de situaciones difíciles, de pruebas. Pero es parte de la vida cristiana. Y mientras más pruebas tiene usted, el propósito de Dios para esto es para que usted alcance madurez cristiana, para que usted pueda desarrollar paciencia y convertir en agradable nuestra victoria final. Son necesarias las pruebas porque el sufrimiento es parte del adiestramiento de un cristiano. Pero ante sufrimientos, ante situaciones, ante problemas, ¿qué tiene que hacer usted, hermano? Poner su mirada en Cristo, fijar sus ojos en Cristo y no quitarlos de allí. Él es la victoria, Él es nuestro Salvador, es nuestra roca, Él está con nosotros siempre. Entonces, somos nosotros los que quitamos la mirada, hermanos. Y a veces pensamos y decimos, ¿por qué nos pasa algo? Pero yo le aseguro algo, hermano. La Biblia dice que si usted mantiene su mirada puesta en el Señor, usted obtendrá la victoria. Siga corriendo hasta el final para que pueda decir como Pablo, he acabado la carrera, he peleado la batalla de la fe. La vida cristiana es una carrera que termina el día que nos vamos con el Señor. Unos van más rápido, otros más lento, pero todos tenemos que correr. Siga corriendo, pero nunca quite la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga.